Bienvenidos a White Talks, un podcast saludable. Este 31 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Concientización de Cáncer de Colon. En este episodio tenemos el honor de tener como invitado especial al doctor Rafael Gotró, quien es un médico dominicano, gastroenterólogo y ha llevado un recorrido médico por toda su trayectoria, siendo también docente en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en la Cátedra de Medicina Interna y también fue presidente de la Sociedad de Gastroenterología. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora Reyes. De verdad que es un placer para mí compartir contigo y crear todas las inquietudes que en realidad debe tener el público en sentido general, de que aunque el próximo 31 de marzo es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Colon, no es menos cierto que solamente 2 cánceres se le dedica el mes para llevar conciencia a la población. El primero es el cáncer de mama, que es el mes de octubre, que se dedica todo el mes de octubre para llevar la prevención y la alerta a las damas de que no olviden sus mamografías y sus sonomamografías cuando les toque. Y el segundo es el cáncer de colon, porque el cáncer de colon era la 4ª causa de muerte en el mundo por cáncer. Sin embargo, el alejamiento de muchas personas o de una gran cantidad de personas a la colonoscopía para detectar el pólipo adenomatoso, que es el inicio del cáncer, hemos tenido la obligación de los médicos, pues en las estadísticas de países desarrollados como los Estados Unidos ha pasado ya a ser la 2ª causa de muerte por cáncer, y a nivel mundial el cáncer de colon es la 3ª causa de muerte por cáncer. Quiere decir que es una enfermedad que en vez de ser controlada se está diversificando cada vez más, lo cual nos preocupa enormemente, sobre todo a los gastroenterólogos, porque la detección temprana, nuestro eslogan es el cáncer de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, la cual en su momento dirigí, como soy pasado presidente de la misma. Nuestro eslogan es: el cáncer de colon es prevenible y es curable, siempre y cuando lo tomemos en las primeras etapas. Sí, doctor, es bueno conocer qué es el cáncer para algunas personas, dónde está ubicado el colon, porque he hecho varias preguntas a varias personas y algunos no lo conocen. Ya nosotros como médicos, pues claro, pues bueno que todo público pueda conocerlo. Cómo no, el colon es la parte final del tracto digestivo que inicia en la boca con la masticación y que le sigue un órgano muy delgadito que une la boca con el fondo del estómago, que es el esófago, cuya única función es el trayecto de los alimentos de la boca al estómago. Allí permanecen aproximadamente 2 horas y se convierten en combinación con los ácidos del estómago, el ácido clorhídrico, la bilis que pasa a la segunda porción del duodeno y los ácidos que se producen, las enzimas que se producen en el páncreas, que es la amilasa y la lipasa, y la bilis, fundamental para la digestión de las grasas, luego entra al tubo digestivo, que es el intestino delgado, que muchas personas ignoran que mide de 6 a 8 metros. Y la gente dice: tenemos tanto de intestino delgado. Sí, tenemos 8. Sin embargo, ahí ocurre el gran milagro de la absorción de nuestros nutrientes. Todo lo que ingerimos por la boca, pues en el intestino delgado es donde esos 6 o 8 metros que se dividen en primera, segunda y tercera porción del duodeno, yeyuno e ilion terminal, y concluye en la válvula ileocecal, donde a partir de ese momento se denomina ya colon, y donde la función del colon, que es la parte final del tracto digestivo, la parte más distal de la boca, entonces vamos a tener que la función del colon en su principio en la parte del ciego y el colon ascendente, que está en la parte derecha del abdomen inferior, vamos a tener la absorción de los líquidos que han sido desechados y que no han podido ser absorbidos. Ahí se absorbe fundamentalmente electrolitos como sodio, potasio, cloro, y allí termina, y ese quimo va a través de ondas peristálticas subiendo primero por el colon ascendente, que es más grueso que el colon izquierdo, el colon transverso, hasta depositar, luego bajando por las ondas peristálticas lo van trayectando, lo van trasladando lenta y progresivamente, luego por el colon descendente, el sigmoide, que tiene forma de S, y se depositan en la ampolla rectal a esperar que el cerebro
toque y diga, necesitamos vaciar el intestino. Es una de las causas por la cual ustedes son más estreñidas que los hombres, porque la mujer estreñida que va a mi consulta siempre tiene una historia. Doctor, paso 4 días que no evacuo, eso es dolorosísimo, etcétera, pero olvidan que hubo un momento que el colon llamó y el colon no se le hizo caso, y entonces esa inercia, desgraciadamente, que el salón de belleza, que atender los niños, que llevar los niños al colegio, va dejándolo así, el colon termina por no recibir ningún tipo de mensaje, y es una de las causas importantes del estreñimiento. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los factores de riesgos que predisponen a un cáncer de colon? Excelente pregunta. Fundamentalmente la obesidad, el sedentarismo, pero el cáncer, tú me preguntabas qué es el cáncer. En sentido general, estos son factores predisponentes. El cáncer no se sabe cuál es la causa, se sabe que es una mutación genética. Y el cáncer, en sentido general, para que el público entienda y comprenda los pacientes y se orienten, es que el cáncer en condiciones normales, nosotros tenemos billones con B, de células en nuestro cuerpo, que cada determinado tiempo se van poniendo esas células viejas, mueren y nacen células nuevas y las sustituyen una detrás de otra permanentemente. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una multiplicación anormal de nuevas células en el cual el organismo, desde su punto de vista genético, no identifica que esas células adultas deben morir y se siguen reproduciendo sin que esas células mueran. Entonces, esa multiplicación de células es lo que va a producir el tumor sólido. Pero también tenemos cáncer en la sangre, tumores líquidos que son las leucemias, y tenemos también cáncer en nuestro sistema linfático, que es nuestro sistema inmunológico, que es el linfoma, que se divide en linfoma de Hodgkin y en linfoma no Hodgkin. Entonces, fundamentalmente, eso es el cáncer. Entonces, el cáncer de colon, la teoría más aceptada de todo es que la genética juega un papel fundamental. ¿Qué quiero decir yo con la genética? Si su papá, su mamá, un hermano, un familiar directo genéticamente desarrolla cáncer de colon, usted debe iniciar su screening 10 años antes que la persona afectada de su familia lo tuvo. Si desarrolló un cáncer a los 46 años, usted debe comenzar su screening. El screening es la investigación de localizar el tumor adenomatoso, que es el inicio del cáncer, y es la obligación que tenemos los gastroenterólogos cuando mandamos una colonoscopía, detectar ese pequeño pólipo que con su extirpación el paciente está curado. Entonces, esto ocurre muy frecuentemente, que las personas pues se olvidan que se hicieron una colonoscopía, y dentro de esa genética podemos adelantar la periodicidad en la cual se realiza la colonoscopía, que debe iniciar generalmente a los 45 años, debe hacerse la primera, a menos que usted haya tenido factores muy genéticos que obliguen a realizarla antes. Además de esto, la obesidad, además el tabaquismo y el alcohol, las enfermedades inflamatorias intestinales, que por cierto tenemos, y valga la promoción, el próximo 31 de julio, por primera vez en la historia de la República Dominicana, la PANCO se va a reunir en el país en un congreso que viene más de 350 especialistas de todas partes del mundo. Esto va a ser en el Barceló Bávaro Palace, y las enfermedades, el PANCO significa Pan American Colitis and Crohn Disease Organization, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, son precursoras de cáncer de colon. Algunos casos también en el que haya también enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, también tienen que ser evaluados. En sentido general, la forma en que esto puede ser desarrollado ocurre en cualquiera de estas personas que tengan esos factores de riesgo, pero eso no significa que esas personas van a tener cáncer, pero sí que deben necesariamente que tener su screening adecuadamente para detectar. Lo fundamental para nosotros es llevar la conciencia que usted, cuando le llegue el tiempo, debe acudir a un gastroenterólogo a realizarse una colonoscopía para detectar ese pólipo adenomatoso que finalmente será la diferencia entre la vida y la muerte. Claro,
puede que la persona tenga un llamado de alerta antes de realizarse lo que es el estudio. ¿Qué sería el motivo principal para ir a una consulta? Esa es también muy buena pregunta. Un cambio defecatorio brusco, una persona que vaya al baño todos los días y de un momento a otro comience a ver que sus materias fecales, sus heces, se convierten en finas, como si fueran cinta. El hecho de que el paciente te diga, vaya donde te diga, doctora, yo tengo un hábito intestinal regular y hace 4 días que no voy al baño. O sea, una interrupción en su hábito defecatorio normal que se convierta en anormal es una indicación, y la más importante de todo es que tú veas, observes sangre en las evacuaciones, tanto en el papel sanitario, ropa interior o las materias fecales. Si bien es cierto que el 80% de los sangrados rectales son debidos a hemorroides, pero hay un 20% de personas que se topan las hemorroides, que dicen y se pone la pomadita, pero un poquitito más arriba está el cáncer colorectal. Entonces, cualquier sangrado que ocurre por salida a cualquier parte anatómica del organismo, llámese nariz, oído, boca, orina y materias fecales, debe ser investigado para aclarar por qué ese sangrado está ocurriendo, porque es algo completamente anormal y es una indicación contundente para tratar de detectar el cáncer de colon. Desgraciadamente, cuando ya el paciente sangra y cuando se estriñe, es un cáncer más de colon izquierdo que el colon derecho. El colon derecho es más ancho y prácticamente no produce ningún tipo de síntoma que no sea la detección temprana de anemia por materia fecal oscura en las heces, sangre oculta de las materias fecales, y sensación de cansancio, pérdida de peso pudieran ser las primeras manifestaciones del colon derecho. En el colon izquierdo, como es más estrecho que el colon derecho, allí las materias fecales tienen mayor dificultad, el tumor crece más rápidamente hacia adentro y entonces el sangrado ahí ya es un signo de que ya el cáncer está instalado, y ojalá que no llegue nunca a eso. Ay, ay, ay. Bueno, pues continuando, a pesar de las estadísticas indican que el sexo masculino es el que más tiene prevalencia en padecerlo del Mírate, cáncer, pero ¿por qué? en los últimos gold estándares que van casi 50-50. En primer lugar, la dieta de la mayoría de los países desarrollados, aunque no somos desarrollados, pero dependemos mucho de los países desarrollados, es la falta de fibra y la ingesta de carne. La ingesta de carne roja es un factor predisponente para cáncer de colon en una forma importante, como un país como Argentina, que se consume una enorme cantidad de carne, que es parte de su cultura. Hay una enorme cantidad de pacientes con cáncer de colon. En la República Dominicana, aunque usted no lo crea, de los cánceres más importantes que nosotros detectamos son los cánceres de colon o colorectal. Hay veces que el tacto rectal, que es obligatorio en cualquier examen médico, no importa la causa por la que usted acuda al médico, pero dentro del aspecto semiológico, el examen rectal es fundamental, porque en muchas oportunidades usted con el dedo puede hacer el diagnóstico de un tumor en el recto, aunque hay veces que está por encima de los 12 centímetros que podemos llegar. Pero el cáncer colorectal es parte de lo que se llama el cáncer de colon y es altamente peligroso si avanza y es detectado tardíamente. Perfecto, doctor. También tenemos personas que no tienen antecedentes familiares y sería bueno tener una consulta con un gastroenterólogo. ¿A qué edad usted recomendaría para una persona sin antecedentes personales visitar a un A gastro? partir de los 40 años se ha bajado la cifra ante la incidencia mundial que tiene el cáncer de colon, a que a los 40 años cualquier persona, hombre o mujer, sea una mujer que ya sea multípara, que haya tenido familia, que haya tenido 2, 3 embarazos, pues se debe hacer su screening para tratar de detectar el cáncer colorectal. Me faltan mencionarte dos, porque no son las más frecuentes, dos enfermedades hereditarias que son altísimamente peligrosas, y porque no se vean tanto no lo vamos a dejar de mencionar. La primera es la enfermedad de la poliposis familiar múltiple, que puede comenzar a los 10 años de edad, que es una multiplicidad de miles de pólipos en el colon, en el que prácticamente el 99% de las personas que lo padecen es hereditaria, por eso se llama así. Antes de los 20 años tienen cáncer de colon y se recomienda la colectomía total para salvarle la vida a la persona, porque
Claro. Ya a los 20 años esa persona tiene cáncer. Y la otra es la enfermedad de Lynch, que es una enfermedad que se caracteriza por cáncer colorectal sin pólipos. Es una enfermedad bastante rara, no son muy frecuentes, pero la enfermedad, la poliposis familiar, tiene mucho que ver con la genética y con la herencia, y la queremos mencionar para que la gente sepa que existen enfermedades congénitas que son sumamente peligrosas en el colon. A pesar de que los pólipos, hay algunos que son benignos, ¿estos pudieran ser un factor predisponente? Sí, hay dos tipos de pólipos que nosotros vamos a descubrir en un examen de screening. Uno de ellos es el pólipo hiperplásico, que en un 90 a 95% suelen ser benignos y no conllevan un seguimiento tan rígido, y el pólipo adenomatoso, que es el que puede pasar a displasia, que puede pasar a cambios importantes en la estructura del mismo, y que puede llegar a adenoma velloso, que es el preludio. Un pólipo extirpado que diga del patólogo que es un adenoma velloso, eso es un precáncer. Ese es un paciente que tiene prácticamente un cáncer in situ y que se le debe dar un seguimiento muy cercano, porque es pólipo hiperplásico, displasia, adenoma velloso y cáncer. Un adenoma velloso debe ser seguido muy cercanamente, porque ese es un paciente que tiene un altísimo riesgo de desarrollar cáncer de colon. Perfecto, doctor. Entonces, ¿cuál sería su recomendación para poder prevenir el cáncer a todos nuestros escuchantes? En primer lugar, este es un mes importante, estos meses de concientización a la población, de que acudan a su médico. El gastroenterólogo es el especialista al cual se debe acudir para realizar el screening, y dependiendo de su genética, si en su familia hay una persona que ha tenido cáncer que tenga que ver directamente con usted, acuda a un gastroenterólogo a la mayor brevedad posible, si usted tiene más de 40 años, para realizar o comenzar los screenings de la detección del pólipo adenomatoso, que, como te dije hace un momentito, la detección del mismo es la diferencia entre la vida y la muerte. Tan sencillo como eso. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Ha sido todo un placer.